Bueno, acá lo que estábamos diciendo, con diferencia a lo que es la navegación a la estima, acá en la navegación costera nos basamos en líneas de posición. Una línea de posición es una línea, la habíamos dicho en el video anterior, es una línea que según su tipo puede ser recta, puede ser curva o puede ser irregular, trazada como consecuencia de una determinada medición a una referencia que debo tener, que esa referencia contiene necesariamente al observador, es decir, a mí, al buque. Las líneas de posición utilizadas en la navegación, habíamos dicho en el video anterior, que son básicamente 5. Marcación, enfilación, distancia, arco capaz y línea de sondaje o líneas de isobatas o líneas de profundidad. La profundidad es una posición. Independientemente de cada una, o puede haber más de una mezclada. O sea, yo la situación de la embarcación la obtengo en la intersección de dos líneas de posiciones de estas cualquiera que acabamos de decir. Es decir, yo puedo tener una combinación de una o dos. La combinación de una marcación con un arco capaz. La combinación de una marcación con una línea de profundidad. De acuerdo a la situación donde yo estoy navegando, puedo tener 2 o 3 de estas marcaciones. No necesariamente voy a tener una sola. ¿Qué es una marcación? La marcación es el ángulo formado entre la visual de esa referencia que sobresale, esa visual que tengo delante, ya sea una boya, sea un edificio, sea lo que sea, la diferencia angular en grados, en sentido horario y de 0 a 360 grados, la diferencia angular entre el objeto y el norte. ¿De qué norte estamos hablando? Obviamente el norte magnético. Norte magnético. ¿Con qué instrumento lo tomo? Se toma con un compás, por eso va a ser magnético, un compás. También puede darse o medirse con radar o con radioionómetro, pero lo más general en una embarcación, velero, es un compás, que es lo que tenemos todos, un compás. Ese compás usualmente en la jerga marinera se llama pínula. Esto es una pínula. ¿Cómo se utiliza esto? Esto es una pínula que hay varias clases según el mercado. Tengo esta pínula, tengo pínulas con luz, tengo pínulas electrónicas. Voy tomando marcaciones con la pínula electrónica y las marcaciones me las va grabando en memoria. Acá lo pongo a la altura de la vista, a la altura del objetivo, el objetivo destacado, y tomo la marcación con esto. Quiero aclarar que marcación se le dice acá en Argentina. En España marcación es otra cosa. Son terminologías distintas. En España la marcación viene a ser una demora. Acá se le llama marcación a esto. Porque si uno agarra una bibliografía de afuera, lo va a ver de otra forma. Esto es el ángulo horizontal formado. Siempre un ángulo tiene dos lados. El ángulo horizontal formado entre la línea de la visual, no la línea de crujía, la visual que yo estoy viendo, la visual del objeto, ya sea baliza, sea faro, sea edificio, lo que sea, a distancia, y el norte. ¿Qué norte va a ser? El norte magnético. Obviamente que yo esto para pasarlo a una carta, en la carta me muevo con norte geográfico. O sea que voy a tener que emplear una fórmula básica, que es marcación verdadera, porque la que estoy buscando es la verdadera para pasarla en la carta, marcación verdadera va a ser igual a marcación magnética más la declinación magnética de la zona donde yo esté navegando. Ahora, el hecho de levantar la pínula, justamente esto es una marcación, lo que estoy tomando es un ángulo, porque la marcación verdaderamente es posicionarme sobre la base de ese objeto que tomé, la base, sea un faro, por ejemplo, la base del faro, cuando lo transporto en la carta, posicionarme con un transportador hacia el norte de ese faro y de esa marcación sumarle 180 grados, o sea, el opuesto. El opuesto de la marcación verdadera que yo tomé. Es decir,
Acá no se trata de saber qué ángulo tiene ese objeto que sobresale con respecto al barco. Lo que se trata de saber es qué ángulo tiene, en qué posición está el barco con respecto a ese objeto. Ese objeto tiene que figurar necesariamente en carta. Sí o sí tiene que estar en carta. Vuelvo a repetir, no se trata de saber cómo está ese objeto, ya sea un tanque de agua, con respecto a mi embarcación. Lo que se trata de saber es cómo está mi embarcación con respecto a ese tanque de agua. Como le decía, esto se puede medir con la pínula. Si no tuviese pínula, otra de las formas que puedo medir es poner la embarcación con la proa mirando hacia el objetivo, y ese rumbo que me da lo anoto y después sigo con el rumbo que yo venía. Entonces esa diferencia angular va a ser la marcación. La marcación verdadera se trata con un lápiz en la carta a partir del objeto marcado y la dirección del observador. El valor del sentido se obtiene sumando a ese resultado 180 grados, que es la marcación verdadera. Esa es la verdadera, la que va en la carta. Y el barco se encuentra forzosamente en esa línea de posición. Esa línea de posición me contiene a mí. Eso es una marcación básicamente hablando. Dijimos que se toma con una pínula, que se las acabo de mostrar. ¿Qué es la pínula? La pínula es, estrictamente, una mira móvil giratoria, o sea, una alidada, una alidada, que se coloca sobre un compás que domine el horizonte para hacer una puntería y tomar las marcaciones a objetos. Por extensión, lo llamamos compás portátil de marcaciones, que es un compás de mano con una mira para tomar puntería a cualquier objeto, midiendo así el ángulo entre la visual y el norte. Repito, es el norte magnético. Yo lo estoy haciendo a bordo, es el norte magnético. Lo mismo que haber sacado la brújula que tengo, que de hecho lo puedo hacer, y apuntar al norte magnético. Ese objeto tiene que figurar en carta, sobresalir bien y tiene que estar en la carta, si no, no me sirve. Tengo pínulas electrónicas, tengo pínulas con luz, tengo binoculares cuando los objetos están a mucha distancia, a muchísima distancia, me sirven para visualizarlos y también tienen para tomarles la marcación. De hecho, hay mucha variedad de esto. Esto que les acabo de mostrar es la más común, pero las hay con luces para navegar de noche, las hay electrónicas, se puede inclusive, hay quien las baja de una aplicación en el celular, etc. Es muy interesante conocer el tema de marcaciones, muy interesante, porque es muy usada en la navegación deportiva. Es una de las marcaciones para tomar referencias más usadas. No es tomar simplemente el ángulo, es el ángulo posicionarme, el ángulo va siempre a la base del objeto. Hagamos de cuenta que yo tomé el ángulo, me tiro a nadar de la embarcación nadando hacia el objeto. Salgo, me paro en la torre que tomé como objeto y miro desde la torre al barco. ¿Qué ángulo tengo? Esa es la marcación. O sea, es como que yo tomo ese objeto, posiciono el transportador al norte del objeto, no de la embarcación, del objeto, y a los que me dio el ángulo le sumo 180 grados. Esa viene a ser la marcación. Cuanto más marcaciones tengo, mejor. Yo lo hago con una. Si lo hago con dos, ya tengo dos líneas que se cruzan. Esas dos líneas me forman un fix. En inglés, un fijo. Si tengo tres marcaciones, mejor todavía. Más marcaciones tengo, mejor, porque me forman un fix. Formándome un fix, ya tengo un fix, puedo tener una latitud, una longitud, y sigo navegando hasta llegar a otro fix. Entonces ahí ya estoy combinando la navegación costera con la navegación a la estima, porque de un fix a otro, en base a velocidad, en base a abatimiento, en base a una serie, a todo lo que vimos en los videos anteriores, saco
la ETA al próximo fix. Y así voy de fix en fix.